Hoy voy a entrevistar a la doctora Pilar Muñoz. Ella es psicóloga educativa con un máster en sociopatía y psicopatía. Y está nada más y nada menos que en Madrid, España. Así que nuestra comunicación hoy es mucho más temprano por el cambio de horarios, como ustedes comprenderán. Voy a ver inmediatamente si ya se encuentra aquí con nosotros para hacerla pasar a este live de miércoles de inspiración. Déjenme ver. Debe estar conectándose en este momento la doctora Pilar. Hola, Muy buenas buenas, tardes, buenas noches, queridísima Pilar. ¿Cómo estás? un placer, buenas tardes en Europa, buenos mediodías en América. El Así placer es mío, como siempre. Gracias a ti, a tu persona, a toda tu actividad y, por supuesto, a todos nuestros seguidores y ya amigos. Así es, así es. Pues me siento muy complacida a todas las personas que ya están con nosotros de presentarles a la doctora Pilar Muñoz. Como les comenté anteriormente, ella es doctora psicóloga en el área educativa. Tiene máster en sociopatía y psicopatía. Y tengo pues el honor de tenerla hoy aquí en Miércoles de Inspiración. Va a ser súper interesante porque no sé si ya ustedes vieron de qué se trata este miércoles de inspiración en el afiche que puse y posté ayer. Y aquellos que no saben, vamos a hablar del caso de los hijos que tienen padres o madres narcisistas. Y así que vamos a empezar directamente. Y también voy a estar muy pendiente de sus preguntas, por supuesto. Gracias a todos que están poniendo lindos corazones. Bienvenidos. Vamos a empezar, doctora Pilar, con algo importantísimo, porque las personas tienen que ubicarse exactamente en qué es el narcisismo. Y en este caso me encantaría que nos contaras exactamente cómo podemos definir esa personalidad narcisista y cuáles son esas características para nosotros poder identificar de una manera sencilla, si pudiéramos decir, a una persona narcisista. Y en este caso, a ese hijo o hija que tiene esos padres en casa o que ya es adulto y nunca supo que sus padres tienen ese problema o alguno de sus padres. No sé si la doctora Pilar quedó, a ver, no sé si nos está escuchando, pero quedó frisada la imagen, puede ser algún problemita de conexión, pero estoy segura que pronto lo vamos a solventar. Vamos a ver. Gracias a todos por sus lindísimos comentarios, qué belleza. Y también están muchas personas conectadas desde España. Aquí las estoy viendo y también los estoy leyendo. Gracias por esos corazones. Vamos a esperar unos segunditos y si no, volveremos a recomenzar porque ella quizás tiene ahorita algún problema de conexión. A ver, nuevamente la estoy aceptando. Ahora, ahora. Permíteme, ahora Ah, sí. ahora. Es que pues son los hados de la Sí, tecnología. sí. Sí, efectivamente, Bárbara, para entrar ya en harina, he elegido y hemos elegido conjuntamente, mi amiga Bárbara y yo, una servidora, porque es un tema muy frecuente, es una dolencia muy frecuente, llamamos en términos clínicos muy prevalente, no por el narciso, sino por la víctima del narciso. Claro. Cuando antes comentabas que, bueno, pues al final no saben los hijos lo que está ocurriendo, sí saben que sienten un dolor y que hay una gran estela de sufrimiento en el contexto familiar con uno o con otro o con ambos. Uh-huh. Cuanto más sea la cantidad, pues más sufrimiento y más impacto y más psicopatología. Pero vamos a ver, ¿qué es el narcisismo?
El narcisismo pertenece, dentro de que todo el mundo habla ahora del DSM-5, que es el Manual Estadístico de Diagnóstico, pertenece al clúster B. El clúster B recoge personalidades que tienen unas dificultades con el yo real y con el yo ideal. Es decir, sería, en la gran definición, serían unos grandes neuróticos, pero con unas particularidades. Para no inventarme, a mí me gusta tener siempre unas líneas escritas para guiarme, ¿no? Primero, tienen imagen, pero no tienen alma. Es decir, un narciso tiene una máscara puesta, Qué que interesante. se la pone en sus primeros compases de apego con sus padres y no se la quita hasta después de muerto. Eso quiere Porque ya, decir que sí, en este caso podemos hablar que el narciso es desde pequeñito, narciso. efectivamente. No es que se nazca Es lo que te narciso, iba a sí se puede, preguntar. no, sí se puede nacer psicópata, aunque hay mucha controversia, pero el narciso para un psicópata es un bobo que se dedica a la impostación, a la imagen, es decir, que en líneas generales muestran un patrón de grandiosidad, de necesidad de admiración, de estimación, y ante todo tienen una falta de empatía, porque a los demás los consideran objetos que van a satisfacer, los otros son sus combustibles. Y hay dos maneras de que el narcisista obtenga el combustible, o por halagos, o, que ahí está la parte más cruel, cuando destrozas a la víctima y ves su sufrimiento, tú te nutres de ese sufrimiento. El narcisista está siempre manipulando, ¿verdad? Para generalizar, él manipula a las personas que están a su alrededor. Muy, Y en este muy caso, bien, Bárbara. ajá. Muy bien. Tienes hasta primero de ¡Ay, psicología. qué bueno! Manipular es un verbo que pertenece a los objetos, no a las personas. Ah, Con las personas nos relacionamos. Cuando ya utilizamos el verbo manipular, es que la persona ha perdido la intersubjetividad. Es decir, no te ve como como igual con tus necesidades, con tus aspiraciones, con tu dignidad. Eso queda en ya. sombra. Entonces solamente se eleva él por esa necesidad de autoestima, por esa necesidad. En el fondo tienen unas carencias enormes y sufren mucho, muchísimo. Sufren ellos y hacen sufrir, porque claro. Entonces, para concluir esa primerita parte, el narciso no necesariamente nace. Y ahora me vas a explicar qué pasa para que se forme un narcisista, ¿no? Pero lo más importante, y hoy comprendí algo que es fundamental, y creo que todos los que estamos aquí, es que manipula. Y es tan importante esto, porque el manipular no es para las personas, es para los objetos, como bien explicaste. Lo que quiere decir es que él no reconoce la humanidad o el ser de otra persona, sencillamente lo ve como un objeto más en su vida. Y esto es bien fuerte, Claro, comprenderlo. claro. Tiene un impacto porque el niño, vamos a ver, si tú te casas con un narciso, tu propia trayectoria, tu biografía, tus esquemas mentales, tu fisiología, tu neurología, enseguida se van a disparar, dependerá de tu ayuda, tu apoyo social, de tu espiritualidad, de muchas otras cuestiones, pero es más fácil reconocer y salir. Pero cuando tú naces del amor incondicional de dos padres, que eso es lo que el niño siente y percibe, y se da cuenta el niño de que es rechazado, de que no se atienden sus necesidades, de que es la moneda de cambio para que su papá o su mamá se sienta con un bienestar que nunca alcanzan. El narciso nunca alcanza el bienestar, nunca, Nunca jamás. alcanza, aunque parezca que está bien. Efectivamente, pero es que el narciso es un barril sin fondo. Todo lo que le eches cae en vacío. Nunca termina, porque para alcanzar la felicidad, que es el imposible necesario, dice Julián Marías. Es decir, es imposible porque nunca alcanzas la felicidad, aunque tenemos islotes de felicidad. Pero la felicidad implica equilibrio, implica apego a la realidad, implica diferenciar los planos de realidad. Es decir, que yo puedo ser feliz
tomándome una naranjada, pero esos son objetos. Pero también puedo ser feliz, y de hecho es una felicidad mucho más sólida, hablando contigo. Claro. Puedo ser todavía más feliz si a uno de tus seguidores, de nuestros oyentes, les podemos ayudar, porque eso ya amplía más la comunidad intersubjetiva. Así es. Y ya puedo alcanzar la felicidad rozándola cuando tengo un valor espiritual. Es decir, cuando tengo un valor, cada uno que ponga la espiritualidad, hay espiritualidades, son todas respetables, pero no todas son iguales. Así es. Entonces, Sí. claro, cuando tengo una espiritualidad de una confianza en un creador, en que Dios no se queda corto haciendo las cosas, sino que es puro amor, entonces la felicidad está más servida y nos ayuda al tránsito de bienestar, expansión del yo y intersubjetividad. En los narcisistas esto falla. Falla desde el origen, porque dice Ajuria Guerra, otro autor vasco, que la orfandad emocional se hereda. Es decir, que cuando tú has sufrido un padre o una madre narcisista, si no pasas por un proceso de reflexión y de conocimiento con ayuda terapéutica, se va a heredar en las siguientes generaciones. ¿Por qué? ¿Por maldad? No, por esquema emocional. Es decir, si tu botella, si una botella o una jarra de agua la llenas en vez de agua, la llenas de barro y de lodo, lo que vas a repartir es barro y lodo. Correcto, correcto. Entonces, Entonces, estas personas, sí, perdona. No, estaba aseverando lo que tú estás diciendo. Lo que van a repartir es justamente ese daño que tienen y es lo único que saben, es lo único que pueden. Allí podemos, me voy a aprovechar que te interrumpí. No, Y no. aquellos que están entrando en este momento, quiero que sepan que estoy hablando nada más y nada menos con la doctora Pilar Muñoz. Ella es psicóloga educativa y tiene 2 máster, uno en sociopatía y otro en psicopatía, y estamos tocando el tema de los hijos que son víctimas de padres o madres narcisistas. Y estamos hablando desde los Estados Unidos a España. Ya está localizada en la hermosísima ciudad de Madrid. Entonces, doctora Pilar, ¿qué pasa? No necesariamente podemos nacer narcisistas, pero sí pudiese ser que generacionalmente haya existido un narcisista en esa familia. Seguro. Por lo que acabo de entender. Ajá, seguro. Entonces, seguro. Emocionalmente lo podemos percibir porque estamos bajo su influencia en nuestro crecimiento. Por ejemplo, no es el papá narcisista, pero ha sido un abuelo. Es porque lo conocemos y podemos adquirir esa manera de ser emocionalmente por parte de ese abuelo o abuela o bien del padre y la madre directamente. Claro, es que ese abuelo o abuela han establecido unos patrones de apego con ese padre que ya ha sido víctima a su vez del narcisismo. Y entonces cuando él es adulto y tiene hijos, su prole van a ser víctimas de un padre narcisista. Y si esa prole pasa desapercibida, también a su vez, es decir, que son como grandes estirpes de narcisistas. Ya entiendo, ya comprendo. Y sobre todo acabas de decir algo que me impactó. El hijo de un narcisista, si no sana, él está totalmente dañado por el daño de esos padres narcisistas y a su vez emocionalmente va a afectar a sus hijos en el futuro. Ya comprendí. Entonces, quizás él no es narcisista, él es una víctima, pero su hijo o hija pueden llegar a ser narcisistas, como empezar el ciclo, ¿no? Claro. Ese ciclo. Además, esto tiene mucho que ver con la parte espiritual, porque bien sabemos que en la Biblia nos especifica cómo grandes pecados pasan generacionalmente, ¿no? Entonces, esto es algo que se va a repetir porque no existe la recuperación en el caso de estas víctimas. Características principales, ¿qué pudiéramos decir que son las principales características para uno reconocerlo, ¿no? Y para un sentido grandioso de su propia importancia y de sus éxitos. Es decir, el padre narcisista es, bueno, a ver si consigues la mitad de lo que he hecho yo, porque yo he sido el mejor ingeniero, pero dices, bueno, pues una madre sencilla, la que mejor lavaba la ropa era yo, ¿eh? Ni te vas a igualar. Se consideran especiales
y únicos y buscan relacionarse con personas especiales y únicas. No, no, yo con esta vecina no. Yo me voy a relacionar mejor con la mujer del medio, porque yo, es el anuncio este que me sienta fatal de porque yo lo valgo. Eso es eso es un mensaje tan narcisístico que hace mucho daño, porque ese es el lema de un narciso, porque yo lo valgo. Es decir, son personas especiales. ¿Cómo voy a esperar yo en la peluquería? Pero tú no sabes con quién estás hablando. Y dice, pues con Pepa, con Juana o con Jennifer. Es decir, ese sentimiento de ser únicos, de ser especiales. Fíjate que hablando lo que mencionabas antes, que en el Evangelio y en la Biblia está todo. La Biblia, sobre todo el Evangelio, está preñado de una frase que a mí me encanta, es pasó por la vida como uno de tantos. Sí, bueno, pues esto es imposible, imposible. ellos no son Quítate Jesús que voy yo, quítate Jesús que voy yo. Claro, luego requieren excesiva admiración y eso denota su baja autoestima y además intentan un perfeccionismo negativo, es decir, que todo les salga perfecto porque, claro, como son especiales y únicos, pues no soportan nada bien una crítica. Oye, pues aquí hay una mancha en la ropa. Eso es imposible. Con lo cual te atacan. Es decir, que necesitan, si quieres llevarte bien con un padre o una madre narcisista, tienes que estar como un felpudo diciéndoles que sí a todo. Pero claro, no se eso puede tiene vivir. un peaje, Claro, porque el hijo narcisista tiene dos peligros y no se escapa de alguno de ellos. O es narcisista o si se da cuenta va a tener unas secuelas importantes en su vida. por supuesto. Y este hijo o hija va a necesitar ayuda y va a necesitar justamente ayuda psicológica. Pasando a otro tema y a otra pregunta Sí. específica. Estas personas pueden padecer, aparte del narcisismo, otro rasgo u otros rasgos psicopatológicos, ¿no? Como bien se Sí, dice. sí. ¿Es posible que un narcisista tenga otros problemas, otros rasgos? Es muy posible. Fíjate, cuando uno está afectado por un proceso cancerígeno, es muy fácil que tengas malestar en dispepsia estomacal o despeños diarreicos o cefaleas, porque no, es decir, que somos un todo y no cursa individualmente. Correcto. Entonces es muy fácil que tengan comportamiento histriónico de la personalidad, que son grandes, lo que se ha perdido el teatro, exagerados, dramáticos, muy volubles en su trato, lo mismo te quieren que te desprecian, pueden tener un trastorno antisocial de la personalidad, es decir, que las leyes no van con ellos, se saltan lo que les da la gana, se conducen como quieren, son impulsivos, son irresponsables en el trabajo o con sus hijos, generando un tipo de apego ansioso, o pueden ser trastornos límites de la personalidad, que esto sobre todo en mujeres es muy frecuente. Es decir, que las mujeres con trastorno límite de la personalidad es que a su vez, como han visto o han vivido, han sentido una falla en el afecto de sus madres, entonces ellas se convierten en muy carenciales y se apegan muchísimo a las personas. Van buscando, entonces son grandes buscadoras, incluso pueden ser muy promiscuas, porque son grandes buscadoras de afecto, son muy inestables y cuando no se da ese afecto tan intenso que ellas buscan, pueden ser agresivas y violentas. Es decir, que pueden ser trastorno antisocial de la personalidad, puede ser trastorno histriónico de la personalidad o puede ser trastorno límite de la personalidad. Ahora, el Aparte, diagnóstico diferencial es importante. ¿Cuál es el trastorno primario? El trastorno narcisista, el trastorno límite de la personalidad. claro, Eso ya va para los especialistas, porque el niño dice, mira, a mí me da igual lo que tenga mi madre o mi padre, pero yo sufro muchísimo con esta persona. por supuesto. A la Y hora de tratar, sí es importante tener el diagnóstico diferencial. importantísimo. Quería en este momento ver las preguntas que nos están haciendo. Recuérdense que siempre hay un globito abajo, ¿verdad? Y ahí pueden poner sus preguntas. Hay Efectivamente. una persona que se llama o tiene su cuenta como Andrea. Andrea dice, ¿viene desde el vientre de su madre o algún daño neurológico? Es lo que quiere decir, es que si ese padre
o madre narcisista fue cuando niño o niña, producto de algún problema neurológico por parte de su madre. Habíamos comentado un poco que podía ser del plano emocional, pero directamente puede haber algo neurológico que Sí, potencie sí, el tema o el rasgo. sí, pero no en la fase embrionaria, sino una vez que ya el niño ha nacido, el niño neonato o el apego y Ujú. todas las vivencias del narciso y de la víctima del narciso, que es el hijo o la hija, sobre todo fundamentalmente en esos primeros momentos, más que con el padre, es con la madre, porque Mm, es la gestante y es la que amamanta, y antropológicamente, cuando estábamos en las cuevas, el hombre era proveedor y la ujú. mujer era la que se quedaba al cuidado de la prole. Entonces, Correcto. los primeros compases de patología siempre vienen de la madre. Entonces, lo que nos preguntaba nuestra seguidora, que es muy interesante, sí que existe un daño neurológico, porque Sí, el cerebro es el que madura, es el único órgano que madura después del nacimiento, porque si tuviésemos el volumen cerebral no cabríamos por el canal del parto. Entonces, las fontanelas que tienen que cerrarse en su debido tiempo, es decir, que es el sistema nervioso y todo el componente de mielinización de las neuronas es posparto. Bien, ujú, cuando el sistema nervioso se ve atacado o se ve muy vulnerable ante la ausencia, ante la no respuesta de las necesidades del bebé por una madre evitativa, por una madre ausente, por otras figuras sustitutivas, el hemisferio derecho es el primero que madura respecto al izquierdo, porque el hemisferio es el que lee las entonaciones, los gestos. Es decir, los niños interesante. lo primero que percibimos son los ojitos de la mamá, y además las primeras visualizaciones son en blanco y negro, luego ya se va ajustando la retina Ujú, y toda la parte cromática. Entonces, el hemisferio derecho, cuando no hay un apego seguro, empieza a ralentizarse de tal manera que el hipocampo, que es el cerebro límbico, el que está más dentro, empieza a sobreactivarse. Es decir, la amígdala, que es como la sirena que tenemos dentro, empieza a hiperactivarse y el niño empieza a estar más tenso y se activa de una manera anómala el sistema simpático, que tiene mucha gracia, pero no tiene nada de gracia, y es claro. las pupilas dilatadas, la tensión en el bebé, los puñitos cerrados, no por el grasping del niño, sino que empieza a tener conductas espásticas porque el niño empieza a tener miedo y la amígdala se activa cuando se tiene miedo. Entonces, en esos primeros momentos, el niño ya empieza a tener un rastro que le va a producir luego, en edades posteriores, un problema con el estrés y la ansiedad, porque empieza a tener un comportamiento dorsovagal, es decir, que ante un examen está tenso. Dice, y yo Ujú. no sé por qué me pongo tenso. Pues viene de ahí, de que en ese momento de apego el niño no tiene la regulación que le tiene que facilitar el progenitor. Entonces, sí que hay una afectación neurológica, pero posparto. Sí, aquí estoy leyendo un poquito también, doctora Pilar, que personas nos dicen, por ejemplo, esta cuenta es Extreme 326, dice, estamos en presencia de un desgarro social por poder, no termina ahí la frase completa, voy a ver si lo veo aquí, que si un padre lo hace, estamos frente a una situación extrema, es lo que creo entender porque escribe en varias partes. Aquí dice, otra vez la misma cuenta, al niño le destruye el autoestima. También dice, nunca quieren a nadie, o sea, un narcisista no quiere a nadie. Otra cuenta nos dice, tengo que ponerme los lentes porque aquí no estoy leyendo bien. Vamos a ver, esta cuenta es de Miriam Alice 22. Decía, ¿puedes repetir los aspectos para detectar un narciso? ¿Cómo no? Lo vamos a repetir dentro Por de un ratito. supuesto, Otra por persona nos supuesto. cuenta algo y agradezco mucho la valentía de contarlo por aquí. Agradezco mucho. Se llama Marta Hoyos 27. Dice, yo viví con un narciso psicópata.
Me mató un hijo que iba a nacer y me provocó también 4 abortos. Me hacía creer que yo no valía. Él me prostituyó y para mantener toda la vida y pude salvar a 3 hijos que también, pero no termina la frase. O sea, está contando algo sumamente duro de su vida con un narciso. Hoy agradezco muchísimo, muchísimo la valentía y por supuesto la doctora Pilar te va a comentar sobre esto, pero hoy nos estamos dedicando no a las personas o parejas de un narcisista, que eso va a ser un tema que lo vamos a tocar y tengo aquí Sí, el sí, que complemento no de se la doctora preocupen. Pilar, Y además pero vamos a tratar el tema de claro que sí. parejas narcisistas y parejas psicópatas, que son distintas. Correcto. Entonces, pero hoy estamos hablando básicamente de los hijos de parejas o de padre o madre narcisista, pero muchísimas gracias por tu valentía y por supuesto la doctora te va a hacer un comentario. Por También hay supuesto. personas que nos dicen como a cielo despejado, esto es de pronóstico reservado, ¿qué vamos a hacer? También vamos a hablar de qué vamos a hacer. Personas con muchísimos corazones, con admiración, doctoras, fascinados de que esté aquí con nosotros en este miércoles de inspiración y aquellas personas que están recién entrando, quiero recordarles que hoy tengo pues el lujazo de tener a la doctora Pilar Muñoz, es psicóloga educativa con 2 másteres en sociopatía y psicopatía y tengo ese honor de poderla hoy entrevistar. Estamos hablando de un tema bien delicado y que quizás lo estás pasando, lo viviste desde pequeño o de joven o conoces a alguien en tu comunidad o hasta en tu misma familia. Son los hijos, esos hijos que son víctimas de padre o madre narcisista. Me gustaría hacer un pequeño espacio para responderle a esa mujer, que aunque no es el tema, doctora, decirle qué puede hacer esta mujer que entiendo que ya no está con ese psicópata narcisista que le destruyó la vida, ¿no? ¿Qué le pudiéramos decir? ¿Qué Primero, mensaje enviarle? primero, Bárbara, cuando esta mujer ya ha tenido la toma de decisión, la valentía, el coraje y el uso de la sintaxis para meterse aquí y decirnos, ya en sí tiene un 50%. Bravo, qué Después, maravilla. Me alegro es verdad, tanto es porque verdad, es verdad. ya lo está concientizando, ya está clara de lo que pasó, Porque ¿cierto? cuántas personas hay en la prostitución o en la drogadicción o en las vías del tren que no han tenido la resiliencia, es decir, la fortaleza, el apoyo social o espiritual o un esquema mental, es decir, una brizna, porque la mente y el ser humano es tan maravilloso que a veces cuanto más abajo te caigas, hay un momento de resorte y dices, ya no puedo caer más bajo. Y en el caso de esta mujer, que es muy duro y muy triste, perdió un hijo por este animal, Sí. porque cuando se comporta así la persona, eh, bueno, los animales se comportan bastante mejor. Yo diría como Eh, este monstruo, ¿no? Este monstruo, porque efectivamente, animales, efectivamente, sí. exacto. Este monstruo. Eh, es que es lo que te sale desde el impulso de ayuda y de comprensión a la víctima, te salen esas palabras gruesas, ¿no? Sí. Pero quizá su tabla de salvación hayan sido la protección y el querer evitar el dolor que ya ha pasado y dar una brizna de salud a sus 3 hijos. Sí. Ahora, ese dolor va a tener que convivir con él y lo que debe intentar es que no sangre, que cicatrice, pero la cicatriz va a estar. Que sanes, tienes que sanar y esa cicatriz tiene que cerrarse, no porque olvidas lo que pasó, sino que te recuperas y sigues adelante. Y desde aquí, tanto la doctora Pilar Muñoz como yo, te enviamos todo, pero todas nuestras bendiciones para que tú Y puedas una sanar. enhorabuena, porque es una campeona. Eres una campeona, fíjate, eres valiente, ya lo reconoces, ya estás consciente. Gracias, gracias por compartirlo, porque es de valiente cuando uno se atreve a compartirlo en un live y públicamente. Muchísimas gracias y sabemos que te vas a recuperar para seguir adelante por tus 3 hijos. Vamos a continuar con esta pregunta y que yo sé que ya ustedes también la están haciendo allí. ¿Existe diferencias entre un padre y una madre narcisista? O sea, una madre narcisista es diferente a un padre narcisista. ¿Y cuáles Sí, son esas diferencias, doctora Pilar? sí. Primero, la madre imprime más y de manera
temprana por lo que hemos dicho, porque es gestante. Claro. Y al ser gestante, hay embarazos que no sientan bien, porque vienen mal, porque ahora que estaba yo desarrollándome y viene este embarazo, o viene mi marido tomadito y mira por dónde me he quedado embarazada, o yo esperaba un niño y viene una niña, o viniendo una niña va y se parece a mi suegra, y es una tragedia. Ay, Entonces, ay, el Dios niño mío. todo eso, sí, pero es que eso facilita o impide que se establezca un apego seguro, Claro. porque a lo mejor dejas llorar más tiempo al niño o se lo das para que lo cuide la vecina porque no lo terminas de aceptar en tu vida. Es decir, que tiene unos componentes muy diferenciadores entre una madre y un padre. Es decir, la que más marca es la madre. Es la madre. Y además hay una variedad, porque no es lo mismo, entramos en terreno Freud, no es lo mismo una madre hacia un hijo que una madre hacia una hija, porque la madre hacia la hija es el cuento de Blancanieves. Una madre narcisa siempre va a rivalizar y a tener celos y envidia de su hija y la va a querer destruir a como dé lugar. No puede ser, qué fuerte, qué duro. O sea, que va a tener una Entonces, competencia con esa hija. Y con el enorme, caso del enorme. hijo, Y con el hijo se hace... con el hijo al final es una mala consecuencia, pero suelen convertirles en un incesto emocional. Es decir, a ti sí te acepto y a tu padre no. Y entonces son niños que sufren una patología distinta porque es el golden boy, el niño dorado. Y la niña Entonces, no, o sea, de la la, madre, para aquí, la niña la convierte en chivo expiatorio. la madre entonces narcisista no quiere a esa hija que la convierte, como acaba de decir la doctora Pilar, en chivo expiatorio, compite con esa hija, pero con el hijo, al contrario, lo considera el niño dorado o el golden boy. Y Exacto. increíble, pero por supuesto este niño también va a sufrir todos estos Claro. aspectos. Va Ajá. a sufrir porque se va a convertir en un chico inseguro, en un chico egocéntrico, en un chico manipulador, porque él no tiene que esforzarse nada por conseguir, vamos a ver, cuando hay más hijos, es la pugna, la celotipia, que no es lo mismo que la celopatía. La celotipia es, has echado más garbanzos a mi hermano que a mí. Eso es normal. Uh-huh. ¿Por qué? Porque rivalizamos para el cariño único de los padres. Cuando ya integras que el padre te puede querer igual a todos, entonces sales a la sociedad teniendo en cuenta que puedes querer a muchos amigos, a tus padres, pero el niño que ha sido el Golden Boy no tiene que retarse por conseguir nada porque se lo dan todo. Entonces es un niño más indolente, más apático, más histriónico, no se esfuerza por nada, tiene un fracaso laboral o un fracaso académico, porque claro, si te han enseñado a no retarte porque está el hacedor y el que realmente atiende todas tus necesidades, por mínimas que sean, pues a los demás les vas a utilizar para tus propias necesidades y fines. Claro, claro. Y por supuesto, el Golden Boy, cuando tenga familia, va a ser un candidato perfecto de padre narcisista. Claro que sí. ¿Y qué pasa entonces? Ahora, el Ajá, padre, perdón. el El padre, padre. ahí vamos. Vamos con el padre. El Ajá. padre con el hijo varón, ocurre algo similar a la madre, pero con unas características especiales, y es que es de macho a macho. Yo entiendo que ahora con la batalla cultural de la ideología de género no estoy juzgando, estoy analizando y describiendo desde la fisiología y la antropología. El varón, es decir, dos machos, cuando se observan en las manadas o en los grandes orangutanes, dos machos se llevan mal, porque cuando el macho joven ya va tomando energía, rivaliza con el otro y el otro sabe que va a tener que ceder el puesto. Bueno, entonces el padre narciso lo que intenta es infantilizar al niño, victimizarlo, infravalorarlo y decir, es que nunca serás tan aguerrido, tan macho, le impide pasar las fases del niño varón, que es la fase de cowboy, de guerrero, de rey y de sabio. Porque para todas esas fases estoy yo. Tú ni te acerques, estoy yo. Entonces suele ser más agresivo, suele infantilizar, humillar. Anda, cállate, que yo a tu edad, vaya, tenía más músculos que tú.
y además era más alto y más guapo y las tenía así. Entonces el crío que ve que no alcanza, pues puede incluso tener una disforia de género o una falta de individuación porque dice, bueno, ¿y quién soy yo? Qué difícil, qué complejo para ese Pero niño. viene la niña. Ujú, Entonces, en los padres narcisistas hay a ver cómo explico esto, porque es un territorio tan sagrado y tan difícil. ujú. Hay un componente libidinoso e incestuoso. Y es que el narciso abusa siempre de esto. Yo tengo aquí mi tecnología 3D, del poder. Del poder, del poder. El niño no tiene poder, el niño es dependiente y el Comple- niño está confiado de que su papá y su mamá, ¿cómo no le van a querer? Ujú. Entonces, mm, la niña se puede entregar confiada y empieza a vivir un horror terrible en su corporalidad y una culpa y una suciedad. Terrible. O sea que el narcisista hombre, podemos llegar a pensar que hay muchos pedófilos narcisistas o narcisistas Sí, pedófilos. sí, es que es un requisito sine qua non. El pedófilo es el que utiliza el poder para destruir al débil, normalmente el niño, para satisfacer sus deseos, Ujú. sus deseos sexuales. Entonces, en el macho, en el padre, tiene un componente antropológico de violencia y de agresividad. Y con ¿Que las mujeres podemos ser? Sí, claro, por supuesto, pero ya es a posteriori. Pero a priori, el macho viene con esa dotación de complexión, de testosterona. Ujú. Entonces, es muy fácil que aparezca con ese matiz en los varones de aplastamiento y con ese matiz de destruir la parte de pureza y de doncella de la hija. Y, y, y eso es porque el narcisista, o sea, en este caso el padre narcisista, claro, volvemos al principio, no ve la humanidad del otro ser, sino manipular a ese ser. Eh, Claro. Y pero además de esto, Bárbara, es que el narciso no tiene empatía emocional, pero sí tiene cognición. Es o sea, sabe lo que está decir, haciendo, está claro lo exacto. que está No, haciendo. no solamente sabe lo que está haciendo, sino sabe lo que tú estás pensando y sabe que no te gusta. Oh, ok, sabe que Pero el hemos dicho que hay dos combustibles. uh-huh, Uno, la admiración. Papá, uh-huh. cuánto te quiero, eres el más guapo y el más fuerte. Y Uh-huh. dos, tu dolor, tu destrucción, a ellos los alimenta. Claro, alimenta el dolor de esa niña y también alimenta el dolor de ese niño. El narcisista entonces en alguna manera pudiera ser que el narcisista tenga esa violencia tanto con su hijo varón como con su hija, por el hecho de que de alguna manera él se siente que a su vez él fue abusado. ¿Pudiera haber algo ahí del Claro, narcisista? Ajá. abusado, carente. Es decir, siempre que ocurre esto hay que echar para atrás la biografía, Exacto, es lo que no estoy tratando de... para eximir, Uh-huh, sino para comprender. uh-huh. Porque en esa comprensión puede estar la llave para la sanación. Y una pregunta que ya hago yo la pregunta y me la contesto yo. ¿Se, ¿Se cura el trastorno narcisista? Sí. ¿Se curan los narcisistas? No. Es decir, el trastorno narcisista sí se cura, pero es tan difícil que un narcisista pida ayuda que no se curan. Claro, ya entiendo, y esa es una pregunta que nos habían hecho. Aquí voy a regresar, voy a buscar aquí nuevamente preguntas. A ver, un narcisista no reconoce una mentira, ¿cómo confrontarlo para que no me devuelva la culpa? Ajá, esa es una. Y también habían hecho la pregunta justamente de que si se cura el narcisista o no.
O sea, que si se pudiera, o sea, un narcisista, si El llegase, trastorno se se cura. cura. La persona narcisista no se cura porque para curarte tienes que ser consciente de que tienes algo. Claro, y esta Y ellos, persona no con lo esa deja. grandiosidad que tienen, los demás, tú estás loca, el problema lo tienes tú y tú tienes que ir al psicólogo. Los que he tenido yo es porque vienen chantajeados o por última recomendación de, oye, mira, o vas, pero tiene un efecto escaso, porque no quieren, no No, reconocen nada, no puede. porque una de las características es la grandiosidad que tiene. Claro, claro, y nunca. Entonces, con esto, ese padre que le ha hecho daño, que ha llegado quizás hasta abusar sexualmente, psicológicamente y físicamente, tanto de su hijo o de su hija, en este caso que lo comentaba específicamente la doctora Pilar, ¿no? Que la hija ve ese placer sexual. ¿Llegaría en algún momento a decir sí lo hice y pido perdón y me arrepiento? ¿O esto es totalmente imposible para un narcisista? No, Ellos, no para, tienen remordimiento ni culpa y además, si en el remoto caso que pudiésemos hablar con la persona, con el agresor, va a triangular y va a decir la culpa es de ella. la culpa es de la víctima, la culpa en este caso es de la hija. Me sedujo, era una niña difícil, inestable, la mamá también la estimulaba para, es decir, jamás reconocen y asumen su responsabilidad y su autoría. Jamás. Jamás, jamás lo reconocerán. Y, o sea, que estas personas lo último que van a buscar es a un psicólogo y lo último que van a buscar es a Dios. O sea, estas personas, por eso es que se pudieran curar, que es lo increíble, que se pudieran curar. Doctora, en toda su carrera, que ha sido larga y profunda y tan importante, Ha ha sido, tenido, y es, ha sido solo. ha, ha, ha habido alguna victoria de algún narcisista de que realmente haya dicho, yo sé que esto es más grande que yo, pero yo me quiero curar. ¿Ha habido No, alguno por lo menos? no, No, ni uno. no. Han podido hacer impostaciones, ¿Qué significa porque imputaciones? ¿Cómo sería? impostaciones es mentir, impostar algo que no sienten. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si se separan de su mujer iban a perder la herencia que viene de su mujer, porque si ya son mayores necesitan que les cuide la hija, por interés. O sea que un pedófilo narcisista puede llegar a los 80, 90 años y entonces allí decirle un supuesto perdón a esa hija o a ese hijo porque ya está solo, porque no tiene quien lo cuide y se ocupe de él. Entiendo, o sea, qué difícil, qué duro todo esto del narcisista. Y volviendo a los hijos, que aquí muchas personas nos están diciendo, yo tengo 3 narcisistas en mi familia, o yo vivo con un narcisista, o yo fui hijo o hija de un narcisista, y ya estoy apartada, porque algunos dicen hay que salir corriendo. ¿Qué debe hacer entonces un hijo? Y siguiendo así como un esquema de preguntas, porque yo tengo varias, ¿no? Y entre ellas es qué consecuencias padecen estos hijos de padres o madres narcisistas y qué pueden hacer. O sea, Vale. qué les espera? Primero las consecuencias. Las consecuencias fisiológicas ya hemos visto que son importantes, porque si hemos tenido el sistema simpático siempre activado, pueden tener muy frecuentemente enfermedad de Crohn, pueden tener cefaleas, pueden tener más tendencia a contracturas musculoesqueléticas, pueden tener más bruxismo. A nivel cognitivo pueden tener menos capacidad lógica, analítica y matemática, Wow. porque se han quedado, cuando estaba desarrollándose el cerebro de las emociones, se ha quedado ahí encajado porque el problema estaba en las emociones. Bien, a nivel psicológico, eso todavía es peor. Ansiedad, depresión, baja autoestima, ideaciones suicidas, inseguridad, dependencias, también he sacado aquí, porque lo saco muy a menudo cuando vienen. Enganches, cadenas Enganche. emocionales,
Eso es lo peor. Se generan dependencias emocionales porque no les han dejado ser autónomos, porque el narciso te posee, eres Claro. suyo. Entonces, Ujú. tú sí tienes 20 años, quieres volar, vuelas, pero vuelas además, ¿qué patrón has conocido? El narcisismo. Luego, el patrón más conocido es el novio narciso. Ah, puede entonces este hijo o hija que no ha sanado, que no se ha curado, que no ha podido realmente entender que está padeciendo del horror, ¿no? De las consecuencias de ser hijo o hija de un narcisista y no ha podido tener la oportunidad de ver un psicólogo, de sanar, puede entonces buscar a un novio o en su defecto Porque a es una el novia. patrón que tienen. No, no hay confrontación. Increíble, y entonces se vuelve a repetir toda esta historia. Y entonces también vendrán otros hijos, a su vez, que quizás tomen este modelo, porque vienen también de un padre o de una madre dañado, ¿no? Que a Claro, su vez ha buscado un claro. narciso. O sea, que se vuelve a repetir Y puede, el y puede devenir en una depresión mayor, puede devenir en un trastorno bipolar, puede devenir en una inestabilidad afectiva, en unas adicciones terribles, puede venir en muchas cosas. increíble. Aquí preguntan, ¿influyen las redes sociales o cómo influyen las redes sociales en un narcisista? Me imagino que este Pues es un narcisista parque de atracciones para ellos. es lo que estaba pensando. Claro, es su Claro, entretenimiento, es su entretenimiento. claro, es Total. que el like emborracha para una persona que tiene baja autoestima y que vive de su imagen, Exacto. hacen posturas y tomas que dices, pero bueno, pero ¿cómo? Yo he visto gente que se hace fotos a los pies y lo sube. Y dices, pero ese deseo de grandiosidad, de que te reconozcan, del like, es un indicador de baja autoestima. Aquí dice alguien algo bien interesante. ¿Podemos desenmascarar y hacer pasar vergüenza a un narcisista para empezar el proceso de curarse? Y lo dice Caco Müller. Muchísimas gracias por tu pregunta. ¿Eso es posible? ¿Uno puede desenmascarar a un No narcisista? te puedes meter en el pozo de los cocodrilos si no eres Indiana Jones. Es decir, nunca te metas en el ring de los narcisistas porque te ganan. Es decir, al narcisista se le desenmascara con el cerebro gris Ujú. o con el contacto cero. El cerebro gris es muy difícil de conseguir y sobre todo de mantener. El cerebro gris es, yo siempre les digo a los pacientes, es el automatismo cuando echamos a la máquina del tabaco y dice, su tabaco, gracias. Es decir, una frialdad Total. emocional y una voz metálica y eso se encapsula en un corto espacio de tiempo. Si no, no puedes. Porque lo que quiere la tela de araña es ven, ven, ven y ahí son maestros. Increíble, increíble. Por ejemplo, aquí me hizo muchísima gracia porque todavía hay personas que están entrando y todavía dicen que es un narcisista, ¿no? Y yo entiendo perfectamente que acaban de entrar. Bienvenidos sean los que están ahora aquí. Estoy hablando con la doctora Pilar Muñoz, que es psicóloga educativa y experta justamente en sociopatía y psicopatía. Y hoy estamos hablando qué ocurre con aquellos hijos de madres o padres narcisistas. Entonces, doctora Pilar, ¿puede resumir rapidito qué es un narcisista y sus características? Porque no se imagina lo que lo están preguntando nuevamente. Grandiosidad, eh, necesidad de admiración y de estimación, falta de empatía, afecto superficial, reivindica y siempre está muy pendiente de que se cumplan sus derechos, olvidando y despreciando los de los demás. Eh, Es Es una imagen como muy impostada y además se ponen estas gafas constantemente. de Yo, 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 yo. Cuando yo me pongo estas gafas no te veo a ti ni tú me ves a mí. claro, totalmente. Ese Es es un decir, narcisista. son adoradores de ellos mismos. Por eso es muy difícil que un narciso, de verdad, pueda contemplar
contemplar la idea de un ser superior como Dios, claro. porque el puesto de Dios lo han ocupado ellos. Ellos se sienten así, totalmente. Es Ellos posible que aquí lo han nunca se preguntado, equivocan. sin señalar a nadie en específico, ¿es posible que un dictador sea narcisista? Los dictadores son narcisistas, por ende. Los, es que hay unos matices, a ver, los caudillos, los dictadores, pero sobre todo todo este tipo de personalidades, les encanta el poder, Ujú, porque es la base de su ser. correcto. Entonces, el poder es algo que luchan por conseguirlo, eh, mienten y hacen todo lo posible y manipulan por mantenerlo y atacan si hay alguien que se atreva a desmontarlos. Es decir, Ah, un estadista es un planificador. Pues voy a tener estos planes de crecimiento para el país, voy a potenciar la educación, la sanidad. Bien, el narciso o el psicópata lo que hace es un estratega tipo militar. Con esto no digo que los militares sean no, esto, pero utiliza, es es un plano distinto. correcto. El estratega, el caudillo, el dictador, ve al otro como el enemigo. Entonces, siempre presenta al exogrupo como el malo, el a abatir. Entonces, su estrategia de mantenimiento del poder es lanzar a todos los súbditos en contra del enemigo de él, no del resto. Dice, si a mí no Claro, me han hecho nada los claro. judíos, los israelíes, los no sé quién, si no me han hecho nada, pero a él sí, porque le atacan a su poder. Claro, a su persona, es a lo que es él, porque si en este caso, si es narcisista, que es lo que más o menos entiendo, lo que le Claro, importa es volver ese lente que tenías antes puesto, la doctora Pilar se puso el los yo, lentes que decían yo, y ya, y no hay más nadie, no puede haber el más yo, nada. Exacto, es el yo. el yo. Y Entonces, por ejemplo, perdón, sí, sí, no, 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 dime. no, estaba pensando, hay algunas otras áreas, por ejemplo, profesionales, algunas áreas donde los narcisistas tienden a, a participar o se ven más, Sí, porque claro que sí, claro que ajá, sí. En las finanzas, ujú, en los medios de comunicación, en el periodismo, en el mundo del espectáculo, esos son en las religiones, mm, en estatus de control y poder. correcto, todo lo que traiga control y poder. Hombre, Ujú, claro, claro, ujú. por supuesto. Hombre, en misioneros es más difícil encontrar, encontrar este tipo de personas porque es la humildad, La el entrega, silencio, la, la entrega, la entrega, y ellos son grandes voceadores y altavoceros de todo lo que es ellos, ¿no? Que claro. son lo más. Entonces tienen que dar curso a esa grandiosidad. Si no, no tiene ningún valor. O sea, el narciso hemos dicho que tiene imagen, es siempre funcionando de cara a la galería. Y puede en ese caso, cuando hablamos de imagen, preocuparse de estar bello o bella, de que la Siempre, gente siempre, siempre es parte de, siempre, ajá, por lo siempre. general pueden ser personas bellas, por lo general, o armoniosas, o si no lo Sí, buscan ser, ¿no? pero es un punto, es decir, aquí no vamos a ser cínicos y decir, porque yo soy mujer y me encanta pues vestir bien y No, arreglarme, y por claro, supuesto, y claro, me maquillo y lo que quieras. No, estamos hablando de un punto de estridencia y de comparativa que excede a lo esperado. Es decir, son mujeres muy, o hombres muy competitivos, en donde tienen que sobresalir, es decir, que pueden ir, pues yo qué sé, a una cena, pues más o menos informal, y tienen que dar la nota vistiendo de frac o de no sé qué, es decir, que claro, y claro, les claro. sienta muy mal, sobre todo a mujeres, que yo nunca lo he entendido, no lo veo, que si coincides en algún acto con una mujer que lleva tu mismo vestido, pero puesto en ella, claro, bueno, ya se te nubla el día. Ya no puede, no resiste eso, porque ya no es Exacto, única, ya no es exacto, porque única, ya no puedes brillar. ya Fíjate no que hay puede. algunos autores que al narciso le llaman el sol negro,
Ah, sí, no lo había escuchado nunca, doctora Pilar. Jamás había escuchado eso. Un narcisista es un sol negro, claro. Quiere No da brillar, pero luz, está lleno de no da oscuridad. luz, No no da da luz, luz, da no, oscuridad. oscuridad. Aquí hay una pregunta también que me parece muy importante. ¿Qué, cómo? Es que quiero hacer todas al mismo tiempo, pero voy a definir primero. ¿Cómo es la vejez de un padre o madre narcisista? Y creo que hablamos un poquito antes, ¿no? Que quizás podía mentir y pedirle perdón a sus hijos, pero todo esto es una mentira para que lo atiendan o la atiendan. ¿Qué pasa con ese narcisista que ya está en la vejez y por lo general ya su físico no será como fue? ¿Qué ocurre entonces en su parte de la Mira, etapa? a mí es muy gracioso porque siempre han tenido esa disociación entre la máscara y el ser, ¿no? Entonces, los demás son muy viejos, pero tú no eres tan viejo. Ah, Los demás están muy arrugados, pero tú no estás tan arrugado. Tienen una claro, gran amargura, una gran amargura, como no han tenido esa intersubjetividad de relacionarse limpiamente, no con control con los otros, eh, resulta que si están en una residencia o están en un centro de día, están solos, aislados, porque no quieren relacionarse con nadie y porque ellos saben que ya no tienen la astucia, porque les puede fallar la memoria, les puede fallar el habla, entonces ya no les sirve, ya no tienen esas estrategias. Entonces se aíslan, se amargan. Como toda su vida ha sido el control y la manipulación, claro. no han tenido hobbies, no saben entretenerse y Que entonces demandan. Pero lo peor, y es terrible lo que voy a decir, pero es así, se guardan una última carta en la manga. Y cuando el hijo o la hija chivo expiatorio está en la cabecera de la cama asistiendo al final, a la muerte, les puede dar la herida final que te puede culpabilizar toda tu vida. qué increíble culpabilizar a ese hijo o esa hija de lo que él está o ella está pasando o ha pasado en Me su has vida. hecho infeliz toda mi vida. No, me has hecho una persona triste y amargada por ti. Claro, fíjate que es un peligro las hipotecas que llamamos hipotecas vitales, que cuando un ser muy, muy querido, con mucho vínculo, te dice, prométeme que no vas a salir de casa. Claro, la gente dice, "No, pues claro, ante los ojos claros de la muerte, pues, de la verdad, pues dice, sí, sí, sí. Claro, luego es una hipoteca vital, porque eso no está la otra persona para evaluarte, pero tú misma dices, Dios mío, es que me he comprometido con un moribundo. Pero imagínate a alguien que es un padre, una madre, que ha sufrido lo que ha sufrido, que en ese momento que intentas poner algo de paz y cerrar algo más saludable, te mete el último rejo y te dice, me has hecho la vida tan difícil, me has amargado la vida. Qué duro, Claro, la persona se queda, ¿cómo se queda el hijo? claro, Es que de esa no se levanta. por supuesto. Es como el último latigazo de toda Mueren esta. matando, sí señora, mueren matando. Mueren matando. Y aquí alguien dijo algo que me llamó la atención. Dice, los narcisistas son los famosos bellos sin alma. Es correcto, porque estamos hablando de que por lo general, o es así, definitivamente el narcisista no, no tiene conexión emocional con nadie. Por lo tanto, su alma, sus emociones están totalmente muertas. Estas personas, en cierta manera, aprenden como a llorar, aprenden como a hacer que sienten, pero no sienten verdaderamente. Es Claro, posible. claro, hemos dicho que una de las comorbilidades de los trastornos asociados es el histrionismo. Entonces, si hay que llorar, lloran, si hay que arrodillarse, se arrodillan. Es decir, emociones las tienen. Las emociones primarias son la tristeza, la alegría, la culpa, la rabia, el miedo y la sorpresa.
Claro que las tienen, pero no están al servicio de los otros, sino los otros, sus emociones están al servicio de sus propias emociones. Claro, lo sienten, pero si tienen, por ejemplo, si se muere un ser querido, si le pasa algo a alguien, de repente ellos empiezan a llorar por esa persona, pero realmente no lo sienten así, Es, sino que lo están exacto. imitando. Es una Están emoción históricamente muy muy superficial. superficial, porque no Y más que verdaderamente emoción, es una cognición que dice el cerebro, cuidado, que aquí te toca llorar. ya tienes Y que entonces llorar lloras. porque los que tienen que verlo, porque si no te vas a Claro, descubrir, si no van a saber quién eres realmente, ¿no? exacto, Voy a ver si exacto. hay otra pregunta del público que nos decían aquí. Un narcisista no reconoce una mentira, ¿cómo? Ajá, esa ya la hicimos, ¿cómo confrontarlo? Otra dice, una madre que tenga que trabajar pero cría a su hijo y está ausente, entonces, ¿esto puede ser narcisista? No, No, estamos, no, 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 nada no, que ver, no. nada que ver. A ver, el niño va a tener un estado más carencial de presencia, pero cuando se da la proximidad física, si hay una responsabilidad y una voluntariedad de cubrir y calmar las necesidades del hijo, porque yo he sido madre y madre trabajadora, Claro. pues claro que te vas al trabajo, pero llamas, ¿cómo está el niño? ¿Tiene fiebre? Hoy no puedo. Es decir, que no se trata de cantidad, sino de calidad. No, no, para nada, por favor. Es decir, pues si tiene que trabajar, tiene. Imagínate una pobre madre migrante, pues tiene que dejar con sus padres. No, 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 eso no tiene nada que ver con el narcisismo, nada que ver. Y hay una manera, o existe alguna tabla para ustedes como psicólogos de saber, o hay estudios que digan cuántos narcisistas pueden haber, o sea, como muchas veces decimos, de 5 personas, 3 han sido abusados. ¿Hay algo así que exista una tabla de 10 o 5 personas, saber cuántos narcisistas tenemos en la sociedad? ¿Eso es posible? Sí, sí, claro que lo hay. Lo que pasa es que cambia, está creciendo exponencialmente. No. Cuando yo estudiaba, sí, sí, cuando yo estudiaba era de 100 uno. Ahora están de 106 y subiendo. ¿Por qué? Porque el tipo de divulgación de imágenes, el tipo de presentación del poder, de lobbies, es totalmente el narciso, el antihéroe. Antes los niños admirábamos al héroe, no al villano. Uh -huh, Entonces, Superman es un héroe. uh -huh. Spiderman es un héroe, pero es que ahora hay series donde el antihéroe es el que goza de prestigio, de lucimiento, de potencia sexual. Entonces, y sobre todo este tipo de mal uso de redes sociales, porque las redes sociales no son ni buenas ni malas. El que es bueno o malo es la decisión del ser humano que hace con ellas. Claro. Entonces, claro, las redes sociales facilitan muchísimo pues no eres tan guapa como no sé qué, o hay comentarios tan abrasivos pues, bodas de las casas reales y tal, la fulanita de tal estaba demasiado gorda. ¿Eh? Hombre, eso es una canallada, porque también el narciso lo que hace es calumniar para él. Cuando él ve a algún rival, lo que hace es tirar, porque no llega y entonces tira. La reina fulanita, no te creas, le huelen los pies. Pero bueno, pero, Sí, sí, sí. claro, entonces calumnian para ellos establecerse como más prepotentes. Pero sí, sobre todo en las sociedades occidentales y tecnificadas, porque en Oriente es otro cantar, es decir, en la India, en China, no te digo nada, y ahora China se está tecnificando y hay más narcisismo, porque vienen aquí a España a comprar grandes marcas. Un detalle curioso. Las mujeres chinas mmm, prefieren no tener hijos, pero se gastan y ahorran para tener un bolso de Louis Vuitton. Increíble, estas cosas que están sucediendo hoy en día. Y es posible, también las preguntas estaban del posible del cambio y la recuperación de narcisistas. La doctora Pilar ya nos los dijo, que se pudieran recuperar, pero el problema es que el narcisista no va a ir a buscar justamente esa ayuda, ni va a ir, como bien la doctora Pilar dice, es el último de llegar a un psicólogo y el último de llegar a una iglesia.
O sea, que sí se pudieran curar, pero lamentablemente no van a buscar esa ayuda. No. En una sociedad, en esta sociedad actual que facilita, que inhibe, eh, es justamente eso. O sea, en la sociedad actual facilita o inhibe a las personalidades narcisistas. Fíjate, hace no tantos años, 30 años, la sociedad tenía un bienestar, salud mental colectiva, donde al que tenía esas desviaciones intersubjetivas, es decir, que no tenía unas claves para integrarse en la comunidad, era no vejado, pero sí puesto aparte. Ahora al que ponen aparte es al que tiene un equilibrio, porque vivimos en la posverdad, vivimos en dar la vuelta, es decir, se ha perseguido la verdad. Entonces, Se persigue. cuando se persigue la verdad, estos que hemos dicho que son grandes impostores, se entroniza la mentira y por ende los portadores de la mentira. Increíble. Entonces, una sociedad que en cierta manera apoya Claro. a este grupo de personas que son narcisistas. Les da... ¿Quién da más dinero? ¿Quién da más dinero en un programa, en un reality? ¿El que es estridente o el que es estable y racional? El estridente. Estridente. Uh-huh. Entonces, Correctamente. no, pero decimos, lo puedo decir yo, como cínica primera. Por favor, ¿cómo contratan a ese? Pero quita, niño, que voy a ver qué tonterías está haciendo. Le estás pagando publicidad porque estás siendo observador de eso. Es decir, que sin darnos cuenta estamos facilitando las personalidades narcisistas, histriónicas, antisociales, porque los reality cada vez son más desviados de la realidad, porque lo que buscan, la captura que buscan es precisamente la transgresión, la vejación del otro, porque eso da audiencia. Es cierto. Es muy duro lo que se ve hoy en día. Y no solamente en las redes sociales, en la televisión y todo, y en la misma radio, las cosas que uno tiene que escuchar es increíble. Es una Y en el sociedad súper y conduciendo, la gente es muy agresiva conduciendo. correcto. Bueno, siempre lo ha sido. Sí, pero es que ahora, por menos de nada, te cruzan un coche y tú no sabes si porta armas o lleva un bate de béisbol o te lincha. Es que no lo sabes. O en el súper dices a alguien, perdone, en la pescadería, es que estoy yo. Y te puedes ver en un conflicto que dices, ¿esto qué es? Porque aquí es la ley del más fuerte. Claro, por supuesto. Y el narcisista en esos casos sale siempre adelante porque Yo tengo el poder. tiene poder. Y para ir concluyendo, doctora Pilar, ¿qué pudiéramos decirle a esos hijos hoy en día ya adultos? Porque lamentablemente cuando son pequeños y adolescentes viven inmersos dentro de ese hogar. Quizás ni siquiera es un hogar, es simplemente una casa, un techo que tienen, porque el hogar es donde hay amor y donde hay una convivencia sana y respetuosa y armónica y no perfecta, pero sí funcional. Entonces, ese niño o esa niña que han vivido bajo una casa llena de esa situación contaminante, tóxica, que es el narcisismo por parte de una madre o de un padre, y ya son adultos, ¿qué les podemos decir? Que muchos de ellos pueden estar aquí. ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Qué deben hacer para sanar y para seguir adelante? ¿Y qué deben hacer a la hora de elegir pareja, a la hora de un futuro hijos? Primero, revisar sin culpa, de la manera más objetiva, todos, todos los momentos de dolor, porque cuando una persona ha tenido eso, tiene una tristeza de fondo. Y dices, pues yo la verdad es que mi adolescencia, la niñez ni te cuento, pero es que además soy tímido y además soy indeciso. Y yo no sé por qué me cuesta esto y tengo fobia social. En lugar de revisarse desde el yo culpabilizador de yo estoy enfermo, yo no, es voy a revisar qué parte de responsabilidad he tenido yo y al final logran ver de, pero bueno, vamos a ver, si yo a los 3 años
yo ya tenía miedo y a los 3 años yo no tengo la responsabilidad. Es decir, ha habido un hacedor de toda esta patología. Y el siguiente paso es perdonar, que no significa ni condonar ni correr al lado del narciso, sino yo no quiero odiar ni tener rencor por un principio de egoísmo, no de egocentrismo, y es porque encima de todo lo que he sufrido, encima tengo el odio constante, es que le actualizo Sí, sí, al no, narciso. eso, Luego, eso, no lo deseo mal. Si ¿no? eres creyente, rezo por él, que tenga una vida saludable. Si en algún momento me piden sangre y es compatible, pues toma la sangre, pero no quiero saber nada más. Nada más. Alejarse totalmente, alejarse. Contacto cero. Y ese contacto cero produce mucha culpa y mucho remordimiento. Claro, Ahí es donde se puede acudir a un pastor, a un sacerdote, a un médico de familia, a un psicólogo, para decir, no, no, no puedes tener remordimiento porque ese remordimiento es una de las secuelas del narciso. Lo correcto. que tú estás sintiendo es que necesitas sanarte y si no sanas, vas a terminar muy mal tus días, porque al final lo que tenemos que conseguir como seres trascendentales e hijos de Dios es que cuando llegue el momento de pasar de una a otra orilla, decir, mi vida ha tenido sentido. Y eso no significa mi vida ha sido un camino de No, rosas, sino me supuesto, he responsabilizado y he sido consciente de mis superaciones. correcto. Y las superaciones siempre son difíciles, pero son muy madurativas, porque entras de una manera que te ha tocado, porque no elegimos ni dónde Claro, nacemos, ni cuándo nacemos, ni claro, cómo, y te ha tocado. Ahora, es una mala suerte, porque es uno de los dolores más agudos y más lacerantes. Pero cuando tú ya eres consciente, poniendo la responsabilidad en quien la tiene, y es que tú has sido víctima y no agresor, porque correcto. te han hecho la victimización y el gaslighting, es tú eres la hija mala, tú eres la que has hecho, tú fíjate con todo lo que yo he hecho por ti, no, tú no me has devuelto. Entonces, cuando reflexionas ya fuera de ese hogar, reflexionas desde tú como agresora, quizá me lo he inventado, quizá lo he exagerado, es que yo también era. No, no, esa es ganancia del narciso. No, tú habrás tenido otras equivocaciones, eso ya se Claro, verá. Pero de todo tu sufrimiento y todo tu devenir patológico, hay un responsable y es este padre o esta madre narcisista. correcto. Y, Y que y esa para persona, sanar tienes que alejarte. sí, esas son decisiones muy fuertes, pero es importante. O sea que podemos decir y podemos concluir y dejar este mensaje a quienes nos han seguido tan amablemente durante el día de hoy, a quienes les digo que sí, que han pedido que si esto va a quedar grabado, sí, queda aquí grabado, lo van a poder ver cuantas veces ustedes deseen y lo van a poder compartir también. Podemos decir que ese hijo, esa hija, producto de una relación tan terrible con un padre o madre narcisista, se puede recuperar, doctora Pilar. Puede ser una Por persona sana. supuesto, por supuesto, porque si no sería un determinismo, no tendría sentido la vida. Si uno se puede salir adelante de un cáncer, lo que pasa es que el cáncer es más fácil de abordar porque está focalizado en una fisiología. Correcto. Pero esto es difuso, pero sí se puede, con la voluntariedad del sujeto, con la ayuda, la fe y la razón. ¿Con la razón solo se puede salir? Sí, más cojo, pero se puede salir. Pero si ya lo completas con un principio de que estamos de paso, de que aquí se acaba tu biografía, pero allí empieza tu vida, tiene más sentido. Dicen algunas Pero para responder y no dejar esto, ¿se puede reconciliar ese hijo, esa hija que ya ha sanado con un padre o madre narcisista? Creo que no, porque hablábamos de que esa la persona, hija puede reconciliar todo lo que quiera, pero el padre no. claro, claro, por supuesto, ese padre y esa madre narcisista no se van a Esa recuperar. reconciliación es el perdón que estoy hablando. Se tiene que quedar en el interior de la persona y entonces alcanzará la paz. Amén. Así Y es. decir, aquí no toca, pero allí entonces comprenderemos. Correcto. Aquí no toca significa en este tiempo,
en este espacio de vida, pero Dios nos permitirá ya cuando estemos en su presencia, después de que ya no estemos en la tierra, tendremos todas las explicaciones. Pero sí es muy importante entender que hay relaciones que lamentablemente no son reconciliables, no son reconciliables por más que sean familia. Hay relaciones que si la persona insiste en esa reconciliación, va a seguir sufriendo, va a seguir destruyéndose. Claro. Y lamentablemente no queremos eso. Entonces es importante comprender que primero hay que sanar estos hijos, estas hijas, ustedes que están allí, si son parte de o han vivido este mundo, o le ha tocado un padre, una madre narcisista, ustedes necesitan buscar sanar. Y para eso necesitan psicólogo y también necesitan de Dios. No hay nada. Antes de irme, quiero hacer una simbología. Mira, por supuesto, un niño con un padre narcisista, una niña, destrucción. Le han arrugado. Cuando llegan a la consulta a pedir ayuda, todo lo que podamos planchar. Sí. Ahora, las arrugas están. Lo que pasa es que luego las arrugas las podemos dar con pan de oro y puede quedar una hoja bellísima. Si la persona no hace esto, lo que va haciendo al final, que lo va a transmitir, es romperse. Terrible. Mucho dolor, un gran dolor. Por eso es tan importante, y lo comparto con la doctora Pilar, a quien conozco, es gran amiga, y sé perfectamente su corazón está lleno de Dios. Doctora Pilar, aparte de todos sus conocimientos, es súper importante, como lo hemos hablado nosotras, tener esa claridad en nuestro corazón de que Dios es nuestro creador, es quien más nos ama, es nuestro verdadero Padre. Y aquellas personas que no han tenido la oportunidad de tener un padre, una madre sana, recuérdense que Dios es su Padre y los ama por encima de todo. Claro. Y de Dios no viene nada malo, de Dios viene todo lo bueno. Nada. Siempre tiene para ustedes una oportunidad de sanar, de rehacer sus vidas, de reconciliarse consigo mismo y de poder seguir adelante. Y lo más importante, una de las grandes herramientas que Dios nos da es el perdón. Recuérdense que hay personas que en este caso un narcisista o una narcisista no va a recibir ese perdón, no va a sentirse perdonada porque supuestamente nunca hizo nada. Pero ustedes al perdonar sanan y eso es parte del proceso para recuperarse y para tener una vida que Dios les está dando de oportunidades y para tener la oportunidad de salir adelante, pero también de tener su propia familia sana y funcional, en donde no exista ese lastre del narcisismo. Y yo creo que ha quedado sumamente claro, doctora, todos los procesos, todas las características, pero yo sé que quedan muchísimas más preguntas y la gente no se ha ido y sigue con nosotros y ya vamos casi para 1 hora y media. Entonces, yo quiero hacerle un compromiso público de que podamos continuar una serie sobre este tema del narcisismo, porque no solamente es de hijos a padres, de padres a hijos, sino también de pareja. Hay tantas preguntas. Agradezco a todos ustedes por sus preguntas, por su interés, por quedarse aquí toda esta hora, casi 1 hora y media, por esos corazones, por esas palabras tan hermosas para la doctora y para mí. Muchísimas gracias. Y ustedes son multiplicadores de este mensaje. Claro. Estamos todos. Es que no somos, tú y yo somos poquita cosa, sin ellos no somos nada. No somos nada, así que este equipazo de toda esta gente maravillosa que está aquí de tantas partes del mundo, a quienes agradezco porque muchos también están en España, que ya es de noche o en otros lugares. Gracias por ese cariño, gracias por permanecer siempre en estos miércoles de inspiración. Así que comprometo a la doctora Pilar Muñoz a hacer una serie comprometida, y como estamos así en la mesa camilla, que tenemos un montón de gente, pues comprometida. Palabrita del niño Jesús. Maravilloso, gracias doctora Pilar. ¿Alguna palabra final, algún comentario, algún mensaje para todas estas personas maravillosas que están aquí? ¿Qué dice el Evangelio sobre el narcisismo? No echéis margaritas a los cerdos.
Y otra, cuando no seáis bien recibidos, la casa es un símbolo en la vida de otra persona. Sacudid el polvo de las sandalias, no miréis hacia atrás y seguid vuestra vida. Es así, es así. Salió por la boca del Señor Jesús, el rabino de Nazaret, que era el mejor psicólogo del mundo. Por supuesto, nuestro Señor Jesús. A todos ustedes, gracias, gracias por este tiempo, doctora Pilar, nos sentimos súper, súper agradecidos. Aquí no solamente yo, sino todo este grupo de personas que hoy están en el miércoles de inspiración. Quiero extenderle el agradecimiento profundo, nos sentimos tan fuertes hoy de conocer mucho más sobre este tema. Hay mucho más que seguir investigando y que seguir educándonos y aprendiendo, así que los comprometo a todos a estar muy pendientes en los futuros miércoles de inspiración. Gracias a todos, Dios los bendiga. Recuérdense que nuestro Padre es Dios y a Él nos debemos y Él nos tiene un plan perfecto. No nos alejemos de Él, por el contrario, a pesar de todas las situaciones y que no entendamos por qué son y por qué nos pasan a nosotros, Dios es nuestro camino, nuestra vida y es el todo para nosotros seguir adelante. Los quiero muchísimo, doctora Pilar. Un abrazo así fuerte desde Estados Unidos para España. Abrazo virtual para todos. Hasta pronto. Gracias. Hasta la próxima. Hasta pronto. Adiós.